Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cinediciones, a Mesa para Cuatro. Y el día de hoy vamos a tener una gran mesa con muchos temas. Tienes cara de que no empezamos, Carla. No sé por qué salí yo ahí, pero en fin. Bueno, y les presento a quienes estamos el día de hoy. Está con nosotros Aarón Ibarra, Omar Garfias, Miguel Taniyama y su servidora. Así que con esto damos inicio. ¿Quién quiere iniciar y poner el primer tema sobre la mesa? Es usted una natural. Debería de renunciar a su partido y al cabildo y venirse acá con nosotros, su servidora. Encantada. Erika Sánchez, por si no la conocen, muchas gracias por estar acá con nosotros, Erika. Como Encantada. siempre, Miguel Taniyama, maestro Omar Garfias. Yo me había ausentado por temas de papaluchismo. De hecho, he llegado un poco tarde por andar en el papaluchismo. Está bien gacho ser reportero y ser papá, no lo hagan, plebes. Y pues aquí estamos para darle duro, que es mole de olla. Pues de chile, miel y de manteca vamos a hablar hoy, así como dice el mole de olla, Aarón. Son 3 ingredientes principales y el chile, miel y de manteca es de que vamos a tener de todo hoy. Está pero muy nutrida la conversación y los temas que hemos vivido esta semana y que seguimos viviendo los sinaloenses y los culichis. Violencia, desatención de los gobiernos, ciudadanía activa, Congreso que por fin ya no les corre sangre de atole en las venas, les circula una sangre de justicia, por así decirlo. ¿Y qué te digo? Los ciudadanos aquí estamos agradecidos con la regidora y ojalá renuncie al partido pronto. Oye, hombre. Pues bien. ¿El tema de corrupción querían iniciar? Sí, tema de corrupción, sin duda. Culiacán ardiendo, ¿no? Culiacán ardiendo ardiendo, y la muy corrupción, importante. la que tú quieras. Les pongo rápido unos datos. En el 2018, cuando el expresidente López Obrador estaba haciendo campaña, en uno de los debates planteó unas estadísticas que eran graves. Explicó cómo Transparencia Internacional, que es un organismo muy respetado metodológicamente y además por su imparcialidad, decía que el gobierno del entonces presidente Peña Nieto estaba calificado con 31 puntos. De la escala del 1 al 100 tenía 31. O sea, imagínense qué tipo de calificación. Y ocupaba México el lugar 126 de una lista de 150 países analizados. Él, con esos datos que eran muy rotundos, planteaba que se vivía un México lleno de corrupción y que él proponía quitar ese partido, poner al de él y decía que él iba a corregir esto. Pasaron ya los 6 años y Transparencia Internacional acaba de dar la información de qué sucedió con la corrupción en México durante la administración de López Obrador. Y resulta que del lugar 126 caímos al lugar 140. Y que de la calificación de 31 que tenía Peña Nieto, bajamos a calificación de 26 con López Obrador. Esa promesa no solamente no fue cumplida, sino además fue empeorada. O sea, el mismo ranking, la misma metodología, la misma organización que el presidente López Obrador mostró para reflejar la corrupción, muestra que en la administración de él la corrupción fue mayor. Y eso es en detrimento de todos nosotros. No es una competencia quién fue peor, López Obrador o Peña Nieto, que ya estamos hablando de niveles graves, sino lo que estamos diciendo es que el dinero de nuestros impuestos, que el dinero que va para resolver los problemas de vivienda, los problemas de seguridad, se lo roban. Eso estamos diciendo. Pues fíjate que cumplieron. La verdad es que roban más, mienten más y traicionan más. Y hoy en día se los dice uno a la cara. ¿Y qué es lo que hace el gobernador de Sinaloa? Fortalece su afiliación a Morena. Nos sirve un chingo a todos los sinaloenses lo que hace el gobernador. Fortalecer esa afiliación ya resolvió todos los problemas de Sinaloa. Estábamos esperando eso, como si no supiéramos que les pertenece, que trabaja, que le juró lealtad a los que roban, traicionan. Y más, híjole, todo eso duele en momentos tan cruciales, tan complejos para nosotros los sinaloenses. No ocupamos eso.
Ocupamos verdaderamente la integración y el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y de cómo vamos a trabajar y sacar adelante. Tenemos mucha tarea por hacer mientras estos siguen viviendo en la frivolidad, ¿sí?, de los malos gobiernos y las malas decisiones, tanto en el ámbito federal, estatal como municipal. El municipal no existe, el alcalde no existe, el gobernador está más preocupado por mostrar esa lealtad a su partido que a los ciudadanos sinaloenses, y eso da tristeza. Y la presidenta Sheinbaum, pues el monstruo anaranjado la trae, pero marcando el paso. Así la vida en México. Yo creo que la calificación en este tema de transparencia internacional en materia de corrupción no extraña. Creo que vivimos 6 años donde se dieron, vimos cómo desaparecieron muchos fideicomisos, fueron miles de millones de pesos que nunca supimos bien su destino. En su momento se pretendió que se dirigían a las grandes obras faraónicas que ya todos conocemos, que hasta el momento siguen incluso algunas inconclusas, en el caso de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya que todavía no termina de funcionar como tiene que funcionar, el aeropuerto, obviamente la estafa maestra ahora en Segalmex. Entonces, creo yo que no extraña, además de la opacidad con la que siempre se han manejado los gobiernos, el desmantelamiento del INAI, que también eso en materia de transparencia, después de que han sido instrumentos que se vinieron fortaleciendo desde la ciudadanía, justo para que evitáramos que los recursos públicos no fueran invertidos de esa manera tan opaca, que no supiéramos hacia dónde van. Apenas en las campañas del año pasado lo decíamos, el 70% de la inversión en obra pública se asigna de manera directa, no se licita, no sabemos quiénes participan, cuando se abren las convocatorias van muy dirigidas, y desafortunadamente para las empresas sinaloenses, esa palabrita que dice de que las obras tienen que ser asignadas de manera directa a una empresa cuando se licitan, que pueden participar empresas mexicanas, pues eso no garantiza tampoco que esa inversión se quede en Sinaloa para las empresas sinaloenses, y yo voy a hablar por los de Culiacán, tampoco en Culiacán. Hoy, apenas en diciembre pasado, se aprueba el presupuesto, 5,000 millones de pesos el presupuesto de Culiacán, más 1,600 que vienen de las paramunicipales, y si tú ves la distribución que se le da, que fue aprobada por la mayoría, obviamente en el Cabildo, propuesta por Morena, te darás cuenta, primero, de que el grueso del recurso, adiós austeridad republicana, todo se queda en la administración, en los gastos personales, solo el 8% se lo destinan a la obra pública. Apenas la semana pasada se pone a valoración el de Japac, 1,543 millones de pesos, y de esos 1,543, solo el 16%, 251 millones para obra pública, y el resto, y el cambio. Así que cuando escuchas, dices, oye, hay organismos internacionales que están estudiando, analizando qué está pasando en México, a nadie le extraña que hayamos escalado hasta el número 140 en materia de corrupción. Sería muy, muy preciso, yo creo, porque constantemente hablamos de corrupción, y yo a menudo hago el ejercicio con gente con la que platico en la calle, en los lugares donde llega a coincidir con ella, acerca de si sabe qué significa eso que está diciendo, ¿no? Entonces, en términos así grandes, la corrupción es el abuso de poder otorgado para obtener beneficios personales, que suele incluir sobornos, fraudes o malversación de fondos. Esta ciertamente socava la confianza, obstaculiza el desarrollo económico y erosiona el Estado de Derecho. Está muy claro. Y existen 4 tipos de corrupción, de acuerdo a un estudio publicado por la UNAM no hace mucho. La primera es la política, y esta es entre quienes realizan las normas y las políticas públicas. Ahorita Erika acaba de dar un ejemplo fabuloso con lo sucedido en Cabildo, que es una práctica que se ha venido no solamente repitiendo, sino agravando. En el pasado era alrededor de un 68% a gastos burocráticos, digamos, ahora pues ya le pegamos ya al más 80%. del 80%. El siguiente pues es la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas. Es fácil encontrarse con esa cuando uno va con el coyote a la licencia, ese tipo de cosas, ¿no? El funcional, que ayuda a las estructuras a moverse, pues ya tiene que ver, digamos, también con el tema de las mordidas, con los tránsitos y todo eso. Y la disfuncional, que es la que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos. Ahí es donde entran
la desaparición de los órganos electorales, de los órganos autónomos como el INAI y aquí a nivel local el CEAIP, ¿no? Era bien importante para nosotros como reporteros ese tipo de herramientas porque así podrías comparar la versión que te dan ellos. Tomo como ejemplo esto que recién dijo Erika porque se me hace muy importante porque nos pasó a los culichis de noche. O sea, lo que pasó en Cabildo a finales de diciembre no es cosa menor, es el presupuesto para el municipio más importante del estado, su capital. Y pues ellos dicen que lo van a gastar así. Hay que ver cómo van a distribuirlo, cuánto va a ser para los servidores públicos de confianza, los de ya de planta o que tengan plaza, cuántas plazas más van a otorgar y todo ese pequeño y largo, etcétera, con gastos desde telefonía celular, de representación hasta de internet, si los regidores y regidoras se van a subir el salario, cuánto se lo van a subir, si van a tener gastos de asesorías, etcétera, etcétera. Y regularmente esos informes ya no los entregan así, entonces uno hacía la solicitud a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y ellos estaban obligados en dártelo, ¿no? Por ahí tienen unos apartados muy tramposos donde te dicen es que de acuerdo al artículo pues todo eso se va a acabar. ¿Y por qué lo menciono? Porque todo eso fomenta más todavía al tema de la corrupción, ¿no? Que como lo acabo de decir, corrupción es simplemente abusar del poder que te ha conferido el pueblo, en este caso como funcionarias, ¿no? Y es terrible lo que está pasando porque no es una especie de animadversión de mi parte para con Morena, es en general para estas personas que ejercen cargos públicos y se les olvida de dónde han salido, ¿no? Y la crítica es esa. Desde que Morena llegó a la administración local, y no hablo exclusivamente de Juan de Dios Gámez Mendívil, sino desde los tiempos de Jesús Estrada Ferreiro, el tema del manejo de recursos se volvió pero súper opaco, ¿no? Ahorita está abierta una licitación muy importante que es para renovar una norma que apenas aprobaron en 2018 que tiene que ver con los gastos de nómina, con los cuales se evalúan si una persona necesita gastos médicos, evaluación psicológica, un tema de la medicina y el trabajador que tiene que ver con, digamos, las incapacitaciones, ¿no? Pues la primera vez que lo licitaron solamente hubo una empresa, J. Bal Asociados, una empresa que no existía hasta ese momento y que tiene una dirección fantasma, es una bodega en la colonia Industrial Bravo. ¡Qué maravilla! ¿No? Ellos también ganaron un segundo contrato de representaciones de asesoría fiscal y financiera. En total eran cerca de 80 millones de pesos por esos dos contratos. Poco antes de que Estrada Ferreiro dejara el cargo, estamos hablando de 2020 alrededor, otra vez se tiene que renovar ese contrato y otra vez lo gana la misma empresa porque fue la única que participó. El contrato se publica curiosamente 5 o 6 días antes de que venciera su fecha para participar y pues en lugar de declararle desierto o volver a lanzar, pues se le dan a esta empresa otra vez J. Bal Asociados, ¿no? Y ahora se ha abierto otra vez. Ahorita está en participación todavía esa licitación, pues. Y estamos hablando de más o menos 40, 50 millones de pesos. O sea, no es cosa mínima. Yo me pregunto ahorita, ¿qué tanto podrías hacer con ese dinero, por ejemplo, en escuelas primarias? Que esa tal vez no es la tarea de los ayuntamientos, ¿no? Pero ¿por qué no apoyar a las escuelas primarias que están teniendo estos problemas con el consumo de energía eléctrica, tal vez aplicando algunos paneles solares? ¿Cuántos paneles solares podríamos aplicar, o sea, con ese varo? Construcción de baños, nada más en una necesidad tan básica para nuestros niños. ¿Sabes qué es triste? Cosas muy simples, pues. Pero ¿sabes cómo es triste? Y se lo digo aquí de frente a la regidora Erika, que el cabildo es abierto. Yo creo que tenemos que hacer una convocatoria por la nula participación de los demás regidores que prácticamente están pues postrados ante el poder de un mequetrefe como el alcalde que no tiene idea de lo que es gobernar para los culichis, que vive escondido. Esa es la realidad de Juan de Dios Gámez, lamentable para nosotros, no para él, para nosotros, porque mientras a él le dan 6,600 millones de pesos para administrar, que no tiene ni la menor idea de cómo favorecer a los culiacanenses,
pues Erika, en ese momento de hacer una invitación abierta a esos cabildos abiertos, a los ciudadanos, que tienes que enterarles qué está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo podemos seguir a levantar la voz a cada cabildo y a cada congreso. Fíjate que tenemos ahí, hay un incumplimiento. De hecho, la ley dice, de gobierno municipal y el reglamento interno del ayuntamiento, que el cabildo abierto se tiene que desarrollar una vez cada 2 meses, una vez al bimestre. Entonces, eso quiere decir que entre noviembre y diciembre debió haber habido un cabildo abierto, lo que no sucedió. Okay. Yo lo manifesté en tiempo y en forma cuándo se va a convocar a cabildo abierto. Este es un momento de escuchar a la sociedad. En ese momento ya teníamos 3 meses en una circunstancia de violencia. Vamos escuchando qué quiere la gente, cómo los podemos ayudar, cómo mostramos empatía y acompañamiento a través de las acciones de gobierno. No se realizó en el primer bimestre y apenas en la sesión antepasada, que fue a principios de febrero, se aprobó que fuera el Ayuntamiento de Culiacán se declarara sede para realizar el cabildo abierto. Entonces imagínense, a mí sí me hace mucho ruido cómo el día de hoy el alcalde está en Culiacancito inaugurando una obra, y cuando está el gobernador inauguran otras obras de agua potable o de canchas, que últimamente se inauguran algunas canchas, y ahí sí se puede visitar a las colonias y a las comunidades, pero para el cabildo abierto es en el ayuntamiento, se habilita el ayuntamiento de Culiacán para que eso suceda, cuando el cabildo se tiene que realizar justo donde están las problemáticas. Es una de las visiones de tener cabildo abierto, ir a donde está la problemática de la sociedad, que sienta su gobierno cerca. Estamos a punto de que venza el segundo bimestre de esta administración y no se ha desarrollado una sola sesión de cabildo abierto. Hay una negación a escuchar a la sociedad, no nada más a través de ese mecanismo. Actualmente no se ha instalado el Consejo de Seguridad Pública, no se ha instalado el Consejo Municipal de Turismo, no se ha instalado el Consejo para el Desarrollo Económico. Fíjense los temas tan trascendentales, en los que no nada más hay que organizarse como gobierno, sino escuchar a los expertos o interesados en abonar en esos temas por parte de Culiacán. Sin duda hay una cerrazón, hay una parálisis municipal, pero también hay una cerrazón a escuchar hacia afuera. Yo no quiero que se entienda cuando hablamos de la corrupción y de esta cerrazón que plantea Erika, como que avalamos lo malo que sucedió en el pasado. No, claro que no. Creo que eso es también muy condenable. Pero lo que subrayamos en el caso de Morena es que no cumplió lo que prometió y además no hizo lo necesario para cumplirlo. El expresidente López Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo, no en una plática de amigos ni en una declaración de prensa, sino en el Plan Nacional de Desarrollo, estableció que ninguna obra se iba a asignar por asignación directa. ¿Qué significa esto? En general hay 2 maneras de contratar las obras y los servicios también. Es o lo haces por un concurso donde las personas y las empresas proponen precio y calidad y el gobierno elige, o bien tú puedes decir, no, se lo damos la compra a fulano por asignación directa. El expresidente López Obrador prometió que ya no iba a haber eso, porque decía claramente que esa era una de las formas de la corrupción, que permiten la corrupción. Lo dijo Erika hace un ratito, el 70% de las obras del sexenio de López Obrador se asignaron por vía directa, como dijo que no iba a suceder. Y luego vimos cómo a distintos funcionarios que se les acusó, la prensa hizo investigaciones, que se demostró que había un uso por lo menos irregular de recursos, no les pasó nada. No. A nivel nacional, por ejemplo, Ignacio Valle en Segalmex, 14,000 millones de pesos mal hechos. Es el caso más increíble ese. Un documento además firmado por él, donde autorizaba al administrador a que un ingreso que había tenido Segalmex, eran creo que 300 millones de pesos, se fueran a depositar a uno de los paraísos fiscales en las Islas Caimán en una cuenta. Ese es un caso muy claro porque se le dijo, bueno, aquí está el oficio firmado donde Ignacio Valle le dice al administrador que ese dinero lo deposita en una cuenta de las Islas Caimán. ¿Qué pasó? Pues de pronto Ignacio Valle dijo que él ya no se acordaba que había firmado eso, y luego el presidente dijo, es que los de alrededor lo engañaron, eran unos priistas que lo engañaron. Órale. Y entonces el señor suelto, no solamente suelto, le dieron un nuevo puesto. Entonces ese tipo no se castigó. Vayamos acá a Culiacán,
Pues no se dijo que Estrada Ferreiro había hecho irregularidades. Y propio Morena lo habían planteado y no ha pasado nada. No ha pasado No nada. se dijo que el químico Benítez había hecho irregularidades en Mazatlán y no sucedió nada. Que el pasado del PRI fue de corrupción, que los presidentes municipales robaron mucho. Hay 25 expresidentes municipales del PRI que ahora son militantes de Morena o de los partidos afines. O sea, se decía, es que tenemos que poner Estrada porque Jesús Valdés y Antonio Castañeda han robado y hay un desfalco por un sistema que son 300 millones, cobraron un sistema de informática que cuesta 12, lo cobraron en 120 y tantos. Pues ahora los dos son militantes de Morena y del Verde y ahora resulta que ya no son ladrones ni corruptos. ¿Qué sucedió entonces? En Morena no se aplicó ningún programa, ninguna acción, ni se castigó a nadie. Solamente tuvieron un paraíso y fueron bendecidos a partir de que se afiliaron ahí. Eso está mal, porque no hubo ni política pública, ni hubo castigo. ¿Qué sucedió entonces? Pues lo que vimos ya en los datos que muestra Transparencia Internacional, creció la corrupción. Se formó un Dream Team en Morena, roban más, traicionan más y mienten más. Esa es su realidad. Sí, se llevaron gente muy capacitada. Muy, muy capacitada, sin duda. Erika, ya vente. Erika, miren, ya vente. Yo quiero hacer una acotación ahí que me parece importante. Porque ciertamente Morena siempre ha tratado, y lo hizo durante 18 años Andrés Manuel López Obrador, de justamente achacarle muchas cosas. Y yo siempre he pensado que el tema de la corrupción está adherido a acciones, abuso de poder de personas que ciertamente algunas militan en los partidos políticos, otras no, porque hay muchos externos en los gobiernos, pero que va dirigido específicamente a las personas. Lo digo porque al final, yo les pongo un ejemplo, yo tengo más de 20 años, 25 años militando en el PRI, y a mí, búsquenme donde me busquen, no van a encontrar un solo acto de corrupción. Y yo, como muchos militantes priistas, que hemos trabajado, que hemos aprovechado las trincheras para trabajar por la gente, estamos en la misma circunstancia. Entonces, ahí hago la acotación, no es un tema, es un tema de personas. También de sistemas. Y de sistemas, sí, claro, de los que algunos forman parte, también hay que decirlo. Y de grupos, de mafias, y de grupos, claro, mafias. Camarillas, hay como camarillas, vamos a decirlo así. Y muchos partidos han organizado esa corrupción a veces en beneficio de ellos, ¿no? Totalmente. Sí. Y yo no no siguen digo haciendo. Necesariamente que está involucrado, que todos los de un partido son así. No. La verdad que siempre hay diálogo abierto. Hay amigos morenistas que vienen de la izquierda de PRD y esto que toda la vida hemos dialogado, ¿me explico? Esos los tienen cargando las banderas. Sí, eso los sí. Los tienen cargando las banderas. Sí. Pero lo cierto es, y hablando, perdón, para entrar en el tema, porque creo que hay un tema puesto ahí en la pantalla de cómo ardió Culiacán. Sí. Sí. Cómo no ayuda, y lo dijiste muy bien ahorita, ese refrendo que sucedió este fin de semana, muy inoportuno en este momento estar hablando de cuestiones políticas electorales. Partidistas, cuando en este momento hay que ponerse del lado de la gente. Ayer lo comentaba en el espacio que tenemos, Par de Tercos con Marcos Vizcarra, lo terriblemente triste que es que desde Comunicación Social de Gobierno del Estado hayan comunicado ese encuentro del gobernador Rubén Rocha con Andrés Manuel López Beltrán. Se me hizo terriblemente triste porque, pues, además de que es un acto de corrupción, porque están faltando a la Constitución, ya que no se pueden utilizar recursos públicos para promover tu figura o a partidos políticos, artículo 134, pues la forma, el momento, ¿no? O sea, el gobernador no había salido, apenas dio un par de conferencias banqueteras, no atendió la semanera, ha estado cada vez más ausente de aquel primer ejercicio que hacía a través de sus conferencias semana con semana. Cuando su agenda se lo impedía, pues lo postergaba a martes, o hasta miércoles había ocasiones, hasta el lunes antepasado, ¿no?
Entonces se me hizo eso terrible porque además está el contexto de que vinieron Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla, o sea, nada más y nada menos que dos de las tres figuras más importantes de la seguridad en la República, ¿no? Incluyendo ahí al titular de la Marina Armada de México. A la Guardia Nacional no lo incluyo porque pues, ya es del Ejército, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? El gobernador sale a decir después de que no era necesario que se reuniera con ellos, pues total son cuestiones de operativos de seguridad, pues. Y la realidad le golpea en la nariz al día siguiente en Culiacán y Mazatlán. En total 12 muertos, todos de forma violenta, un niño de 5 años herido, su papá también herido, una mujer adulta mayor de 68 años herida, en un enfrentamiento cuyo recorrido a carro es de alrededor de 7 kilómetros, ¿no? O sea, más o menos como ir de aquí el centro, supongamos, al Parque 87, ¿no? O sea, 7 kilómetros, o sea, no recorrieron poca cosa. Imagínense 7 kilómetros partiendo de la Catedral al Parque 87 echando bala. Y ni una patrulla se les atravesó. Ningún convoy del ejército. Fueron siempre detrás, levantando casquillos, recogiendo los cadáveres. 2 en el lugar de los hechos, en uno de los lugares de los hechos, perdón, y uno más en un hospital a causa de las heridas. Las personas que quedaron heridas fueron 8 finalmente. De esas 8 se habla que al menos 6 son víctimas indirectas. No quiero decir colaterales porque es faltarles al respeto, son víctimas indirectas de este enfrentamiento a balazos, ¿no? El gobernador no ha publicado nada en sus redes sociales, tiene ahorita un evento de entrega a una calle, o tuvo, mejor dicho, alrededor de las 5 de la tarde, no recuerdo, una calle, en esos eventos que ahorita les voy a contar, sí, Erika, cómo los realizan. Ellos llegan una caravana horas antes, van puerta por puerta, oiga, le gustaría venir porque viene el gobernador, va a escucharlos y pues les vamos a ir a dar ahí pues una ayuda, pues lo que sea. Prácticamente compran la pequeña audiencia, ¿no? que tienen, y ahí está la gente acá, algunos sí muy ilusionados porque también hay que decirlo, muchas de esas calles, que es digamos, la obra más a la mano que puedan tener, pues tenían miles de años sin ser atendidas, ¿no? O sea, eso es lo loable de ese tipo de programas, ¿no? Pero no puedes utilizarlo para seguir defendiendo tu proyecto político cuando pues ya está naufragando, caray. O sea, es indignante e insisto, muy triste que utilicen recursos públicos para promoverse, como lo hizo, por ejemplo, Glorimelda Félix en sus cuentas de redes sociales, a través de las páginas oficiales de CEPIC, de Facebook y Twitter o X, donde sale entregando artículos de limpieza y una bola de cosas al alumnado de la ETI 75, cuando duró como 40 días sin luz, y festeja como un logro que le hayan restablecido la luz. Canalla, o sea, es tu deber hacerlo, pues, porque presumes lo que tienes que hacer. Sí, o sea, una práctica súper vulgar que según ya no se iba a repetir, pues. Y entonces me enfurece mucho que en redes sociales estén ellos como profetas, como mesías, trayendo la luz a las comunidades que habían estado sumidas siempre en la oscuridad, cuando tristemente es más de lo mismo. Porque no pagaron el recibo de la luz, pues los niños estaban en la penumbra, ¿no? Y como tú dices, Aarón, como tú dices, Omar, como tú dices, Erika, los únicos que se chutan todo esto somos nosotros como sociedad. Creo que es muy, pero muy difícil vivir y transitar con gobiernos tan insensibles, con ejercicios tan poco pulcros y tan corruptos. O sea, rayan en las vanidades y en las soberbias. Es increíble, y me atrevo a decir una frase que a veces la decimos yo y Carla, nuestra productora: ni el PRI se atrevió a tanto. Ni el PRI se atrevió a tanto. Creo que hoy en día es demoledor ver a un Rocha recibiendo en pleno ejercicio gubernamental su reafirmación como ese gran líder de Morena, pero no de los sinaloenses. Yo quiero retomar la frase de la mamá del niño Obed, que fue el que resultó herido el día de ayer, de 5 años, y que salió en varios medios de comunicación el día de hoy, que decía: mi hijo no es un delincuente. Y creo yo que es bien importante que tengamos la capacidad todos, no solo los que estamos metidos en la política, sino como sociedad, de traducir
lo que en este momento estamos sintiendo todos. Ver correr a los muchachos el día de ayer fue desgarrador para todos. Yo lo único que pensaba era, ¿qué trauma les va a dejar estos muchachos después de que corrieron por su vida? Este día es un solo día, es un momento, afortunadamente salieron ilesos, pero es bien importante, creo yo, que veamos entonces el que sigue. Es decir, la realidad nos golpea no solo a los gobiernos, nos golpea a todos los ciudadanos, y qué vamos a hacer todos desde nuestras trincheras, cuál va a ser la propuesta que vamos a poner sobre la mesa para que esto camine. En mi caso, yo en el Ayuntamiento de Culiacán quiero compartirles que he estado buscando que el presupuesto que está dirigido para seguridad pública, que por cierto es menor al que se ejerció en 2023, fíjense nada más la visión 2025, sumidos en la peor crisis en materia de seguridad, y tenemos un presupuesto menor que entonces, 900 millones de pesos, es presionar para que eso pueda incrementarse y que se pueda reflejar en que tengan mejores sueldos, que tengan mejor equipamiento, que haya mejores patrullas, pero esa es solo una parte, porque al final la policía municipal es preventiva. Lo segundo, que creo yo que es donde necesitamos, y yo quiero invitar a los padres de familia que nos están viendo, en la preocupación por lo que vivimos todos los días desde que vas y dejas a tu hijo, es a que exijamos a que de una vez y por todas se dé la policía de proximidad. No podemos continuar más tiempo porque nos le están prometiendo desde hace 5 meses. Los protocolos de repliegue, antes de que iniciara el programa, les decía, yo ya visité 7 primarias y en ninguna han recibido la capacitación de protocolo de repliegue. Les mandaron un documento para que lo leyeran, en pocas palabras los docentes y los directivos están haciendo lo que su sentido común ante una emergencia les permite realizar para poder proteger a todos los niños estando en recreo o estén en las aulas. Eso tiene que cambiar. Cuando se hace una presión social como la de las marchas, justamente lo que buscamos como sociedad es eso, es no nada más que voltees a ver que existe un gran número de culiacanenses que no están de acuerdo con la forma de dirigir el gobierno por parte de Morena, sino que hagas algo, que se pongan a trabajar, que digan, oye, voy a determinar una estrategia que permita mínimamente salvaguardar donde se encuentran nuestros niños en las mañanas. No los puedo cuidar a todos, pero sí podemos cuidar a este sector de la sociedad. Y creo yo que en ese sentido sí necesitamos ser más enérgicos en la presión que estamos ejerciendo sobre los gobiernos, en la crítica, pero también en la propuesta de hacia dónde se tienen que dirigir las acciones. Bueno, para eso te encargo, regidora, cuando esté el cabildo abierto en cabildo, me avises. Yo tengo muchísimas ganas de convocar a los ciudadanos e ir a un cabildo abierto para entablar una conversación con el alcalde. Lo voy a invitar a un café de ahí nos vamos a sentar ahí a dialogar como un ciudadano a un gobernante. De hecho, está a punto de convocarse, seguimos esperando la convocatoria para los foros, para hacer el plan municipal de desarrollo. Uno de los 5 temas que se decidió es que va a haber uno de construcción de paz, que incluye los ejes de seguridad pública. Hasta Guasave ya hizo el suyo y nosotros nada. Sí, caray, vamos muy tarde, vamos muy tarde. Yo tengo muchas ganas de darle al alcalde 2, 3 tips bien claritos de qué tiene que hacer. Lo vamos a llevar de la mano al alcalde, ¿sí? A que sea y que escuche la voz de varios ciudadanos que están haciendo fila junto conmigo de las peticiones. Regístrate con tiempo, no vaya a ser que llegues y a la hora de la hora te digan no registraste en tiempo tu participación. No puedes hablar. Ojalá. Yo creo que la exigencia es muy clara y Erika ha señalado muy bien. El tema es presupuesto. Si no le invierten lo suficiente en prevenir el delito, en garantizar la seguridad pública, en investigar los delitos, en capturar a los delincuentes, no vamos a tener nunca seguridad ni paz. O sea, vamos a tener lo que sucede hoy, impunidad. Déjenme darles algunos datos. En el delito de desaparición, por eso los levantones, ha habido en este tiempo 1,119. ¿Saben cuántas personas han sido detenidas por ese delito? Una. O sea, 1,119 delitos y solamente una persona detenida. ¿Y lo cacarearon? Ah, sí. En el caso de este 2025, para que las fiscalías puedan investigar el delito y aprender a los presuntos delincuentes, el gobierno de Chihuahua, que tiene una población similar a la de Sinaloa, va a invertir 3,500 millones de pesos.
el gobierno de Sinaloa y el Congreso de Morena van a darle a la Fiscalía de Sinaloa 1,140 millones de pesos. ¿Dónde creen ustedes que van a tener mejores resultados? Pues los que invierten 3,500 millones de pesos y no los de 1,140. O sea, es lamentable. Por eso el tema del presupuesto es un hecho muy concreto. O sea, los gobernadores, los diputados, los de Morena nos pueden decir que sí, que están luchando y que están esforzándose y que no van a cejar. El dato concreto es cuánto dinero estás invirtiendo. O sea, cuántos recursos humanos, cuánto equipamiento, cuánta capacitación, cuántos peritos, cuántas agencias del Ministerio Público, cuántos nuevos ministerios públicos tienes, y así me vas a demostrar que sí de verdad estás preocupado. Si la prioridad no tiene un presupuesto detrás, no es prioridad, es una mentira. Y hoy es lo que estamos teniendo, y por eso siguen estos 6 meses de tragedia y de crisis y de estas cosas gravísimas. En el asunto de los niños todos estamos expuestos a vivir con niños y con adolescentes y jóvenes con un impacto terrible. Yo recuerdo una de las escenas de la marcha de la escuela Sócrates, cuando pasaron por otra escuela y los niños de la otra escuela salían y gritaban también con los niños, no. O sea, es terrible. Todos los niños uniformados han visto cómo han asesinado a otros niños uniformados y cómo estos adolescentes de la prepa de la UAS salieron corriendo como ellos son. Son 2 lecciones terribles. Estamos inseguros y nos pueden matar. Y 2, el tema de los valores. Aquí quien manda son los delincuentes. Aquí no aquí no les va bien en esta sociedad a los que trabajan, a los que estudian, a los que cumplen las leyes. Aquí les va bien a los que tienen armas y son violentos. Esa es una lección para los niños y para los adolescentes de valores muy clara. Después podríamos recitarles distintas religiones, pero en lo concreto es que ellos están viendo a quién le va bien y a quién le va mal. Y no son los buenos los que les está yendo bien. Insisto, ¿cómo nos demuestran los gobiernos que sí están trabajando en teniendo policías, en equiparlos, en capacitarlos, en darles patrullas, en abrir agencias del Ministerio Público, en tener más ministerios públicos, en tener el suficiente peritaje? Me despido con un último dato. En el 2023, alrededor de 10 estados, cada solicitud de peritaje que hizo el investigador, el policía ministerial que está investigando el delito, tuvo una atención. No tuvo ningún pendiente. En Sinaloa, ¿cuántas solicitudes de peritaje quedaron pendientes? 6,400. Entonces, si no le invierten en eso, y lo dijo muy bien Erika, si no hay presupuesto, en realidad no les importa. O sea, no somos prioritarios, la van a seguir navegando mientras no veamos que le están invirtiendo lo necesario. Hablamos en este espacio al respecto, en uno de los primeros ejercicios de Mesas para 4, acerca de la desaparición de fondos importantísimos para el fortalecimiento de la seguridad pública, desde el primero Fortasec, luego Subsemun, y pues no pasó nada, ¿no? Además de que cuando cayeron esos recursos, los cuales eran entregados por la Federación a aquellos municipios que tenían problemas de seguridad pública exclusivamente, pues lo gastaban en cosas como softwares, como botas brincacharcos y una bola de cosas, ¿no? Entonces, eso es terrible para las corporaciones locales, porque eso también es corrupción. ¿Por qué? Porque los estás orillando a que ellos van a trabajar con un arma toda mojosa y un uniforme de baja calidad y con la mínima preparación a enfrentarte al narco. Porque ese es el crimen en el que ellos se enfrentan. Mentiras que es de proximidad, mentiras que es de prevención. Vimos incluso algunos anuncios, que creo que tú lo comentaste, Omar, acerca de que pues ya nuestras policías están resguardadas, ¿no? Cuando recién tronó esto, ¿no? O sea, nuestros tránsitos y policías están a salvo. O sea, terrible, ¿no? Entonces, eso nos pone a pensar mucho acerca de lo que ha dejado de hacer el Estado en general, ¿no? Desde un inicio, y no hablo exclusivamente de administraciones de Morena, sino que comenzó con la administración de Enrique Peña Nieto al final, que empezaron a disminuir esos subvenciones o fideicomisos y apoyos, ¿no? Eso aunado a que las policías locales pues están plagadas por el crimen organizado. Ahora, hace unas horas asesinaron en Mazatlán a un agente de la Fiscalía General del Estado.
Hace poco atentaron contra 2, uno de ellos murió, el otro sigue grave hospitalizado. También afuera del Congreso ejecutaron a un ex investigador, quien había sido capturado por la Guardia Nacional circulando en un vehículo con reporte de robo, el cual era de su cuñada, y cobraron el seguro y él se quedó con el vehículo. En el vehículo encontraron armas también, una serie de cosas, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, tenemos también registro de que hasta diciembre del año pasado habían asesinado a 17 policías municipales, ¿no? Asesinado. Y eso no lo comento por criminalizarlos, sino por tratar de ilustrar un poquito el tamaño de que ha cobrado el crimen organizado precisamente por la falta, ya no de procuración de justicia, sino de investigación en el crimen, ¿no? No investigan las cuentas, no siguen la ruta del dinero, siguen las maquinitas tragamoneda. Dense una vuelta por el Mercadito Bueno, por la Juárez, por favor. El mercado de dólares no se ha detenido. Ellos siguen vendiendo y comprando dólares. Vean la proliferación terrible en casas de cambio, por ejemplo. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana Culiacán tenga tantas casas de cambio y nadie dijo nada? Por ejemplo, también de los dispensarios, de dónde sacan esas drogas, la mayoría ilegales. Sí es cierto que en dosis pequeñas no es ilegal venderlas, pero ¿de dónde las sacan? Hay dispensarios, o sea, ¿por qué están saliendo tanto? Los están atacando también. Y el etcétera se puede hacer más largo, me puedo llevar toda la noche aquí platicándoles, ¿no? Entonces, el nivel de soslayo por parte de la autoridad, tanto municipal como estatal como federal, es terrible. Y vuelvo a citar a Manuel Cloutier. Si la policía municipal no es capaz de imponer la ley en lo más esencial, que es en acatar las leyes más básicas de convivencia por parte de la ciudadanía, pues imagínate qué pueden hacer el resto. Terrible. En Culiacán, una pregunta que me han hecho mucho es cuántos policías tenemos actualmente en Culiacán. Y hasta diciembre del año pasado hice una solicitud de información a una pregunta expresa que le hice al presidente en una sesión de Cabildo, y el número era de 900 en ese momento. Evidentemente, con cada determinado tiempo están egresando un determinado número de policías, pero también se están jubilando muchos. Cada sesión de Cabildo se están jubilando entre 20 y 30 o 40, cada sesión de Cabildo. Entonces, es una rotación, por así decirlo, pero hasta entonces eran 900. Es importante que sepan que el promedio en nuestro país es de 1,800 policías, que son los que se supone que en función del 1,000,000 de habitantes que tenemos en Culiacán, en promedio en Culiacán debería de haber 1,800 policías. O 2,000. Estamos al 50%, ya que si somos muy aspiracionistas y estamos buscando el ideal, deberíamos de tener 2,800 policías en Culiacán, y es a lo que debemos de aspirar. Ahí es bien importante regresar al tema del presupuesto. En este momento no creo yo que haya una familia en Culiacán que prefiera que se pavimente una calle, o que se haga una milla olímpica, o que se construya cualquier obra pública por encima de garantizar la seguridad de su familia, o un reloj enfrente del Congreso. No creo que haya nadie que diga, si se socializa bien, se dice cómo se va a invertir, qué es lo que se va a fortalecer, todos vamos a estar de acuerdo en que se destine el grueso del presupuesto 2025 para seguridad. Pero fíjate, Erika, ¿cómo podemos incentivar, por ejemplo, que el joven aspire a ser un policía cuando ves a las viudas todavía con problemas de no poder aspirar a una pensión de los caídos y cosas de esas? Sí. Ves mal equipados y los ves corrompidos, pues por la necesidad del dinero. No se vale, pero los corrompe la mafia por la necesidad del dinero. Entonces, pues ya de niño en la primaria ya no aspiras a ser ni bombero, ni policía, o sea, aspiras a andar, como dice Omar, nos ganó la batalla la subcultura, y donde gana el que tiene la impunidad, el que tiene el mando a base de violencia, y el que ha subyugado a una sociedad completa. Y creo que ahí es donde tenemos que invitar a todos los que nos ven a no rendirnos, claro, a no rendirnos, a seguir. Muchos nos dicen, oye, que no te da miedo. Claro que nos da miedo, hombre, pero nos da más vergüenza, nos da
más ira y coraje el permanecer callados y ver cómo se derrumba la tierra que amamos, que queremos, cómo perdemos la oportunidad para nuestros hijos, para nuestros colaboradores en las empresas, cómo vemos que la gente emigra. Vale la pena. Créame lo que usted que nos escucha, vale la pena que trabaje día a día y que diga y tenga una conversación en lo cotidiano de lo que vivimos sin temor, de que pueda publicar en las redes su inconformidad, qué está sucediendo y cómo está sucediendo. Anímese, porque esto, créame, lo vamos a cambiar todos, porque tenemos que luchar contra toda esta podredumbre, corrupción, impunidad, malos gobiernos. Mediocridad. Gracias. Sí, vivimos una de las peores épocas de la historia de Culiacán y la historia de Sinaloa. Pero yo asumo que necesitamos trabajarle y que no podemos rendirnos porque más miedo nos da que el tema siga. O sea, que tengamos un año, que cumplamos 2 años en esta situación. Y me parece que hay posibilidades. O sea, las marchas fueron una presión a los gobiernos para ciertos comportamientos. El hecho que haya regidoras como Erika, el hecho que insistamos en determinados medios de comunicación, el trabajo periodístico que se hace, gentes como Marcos Vizcarra, como Aarón, me parece que al final va a ser muy complicado, pero es una posibilidad que hay que seguirle pegando. La impunidad se desarrolla en la oscuridad y en el silencio. Eso es lo que no debemos permitir. Necesitamos seguir dándole luz a estas cosas, aluzando y hablando. Cuando nos quedemos callados, cuando apaguemos la luz, cuando nos resignemos, ahí sí nos van a avasallar. Así mero. Así es. Bueno, un mensaje ya para despedirme yo, un mensaje para Lito. Nos vamos a traer a Erika para acá. Ánimo. Ciudadana ya soy, mi estimado, siempre, Culichi. Muchas gracias por la invitación, me encanta siempre. Yo creo que esta mesa es enriquecedora de inicio para nosotros que la vivimos de manera presencial, pero esperamos que todos nuestros comentarios, que en todos los sentidos buscan ser constructivos, hacer un análisis puntual, poner datos sobre la mesa y que juntos podamos tomar decisiones. Yo me despido también con una palabra que mencionó aquí Miguel: unidad. Este es un tema, nos tenemos que unir como sociedad. Duraron 6 años tratando de dividirnos en pensamiento, en partidos políticos. Hoy no vamos a recuperar Culiacán si no lo hacemos juntos. Así mero. Sí, yo concluyo abundando un poquito en lo que comentó el maestro Omar Garfias acerca de la apuesta que parece poner sobre la mesa el gobierno estatal y federal, ¿no? Al olvido y que esto se repita, ¿no? Lo vimos hoy porque Culiacán se reactiva otra vez y busca sobrevivir. Nos encontramos con el anuncio de Grupo Panamá que va a modificar sus horarios, ¿no? Una de las más emblemáticas aquí en el centro de Culiacán, la que está en Rubí, también la de Francisco Villa, recortar sus horarios, ¿no? Entonces, ese es el grito de empresarios también, de una manera indirecta, si quieren, de protesta, ¿no? De que no vamos a parar porque no podemos parar. Y tristemente el gobierno eso le apuesta, ¿no? Y no hay que dejarnos, no hay que dejar que se nos muera nuestra ciudad a pesar de los gobernantes que tenemos, y me refiero a Rubén Rocha y a Juan de Dios Gámez, terribles para la ciudad por lo que estamos pasando. Ya lo hemos comentado con Marcos Vizcarra en ese espacio también. Si se van, tal vez no se solucione nada, pero sería una victoria moral enorme para las y los culiacanenses. Hasta el próximo martes.